Imagina un hombre común. Gafas redondas, traje gris, un escritorio lleno de papeles. Nada especial, nada heroico, solo otro burócrata más en una embajada. Esta es una historia basada en hechos reales de la vida de Frank Edward Foley, un oficial de pasaportes británico en Berlín que durante los años 30 se convirtió en el salvador secreto de miles de judíos perseguidos por el régimen nazi. Algunas escenas fueron adaptadas con fines narrativos y dramáticos para honrar su legado. Si estas historias te tocan el corazón, quédate aquí. Siempre hay más voces que merecen ser escuchadas. Imagina una fila que no termina nunca. Cada mañana, desde la ventana de mi oficina en la Embajada Británica en Berlín, veía cientos de personas esperando bajo la nieve, la lluvia o el sol abrasador. Esperaban días enteros. Esperaban, en realidad, una oportunidad de vivir. Eran familias judías con maletas viejas, niños pequeños en brazos, ancianos que apenas podían mantenerse en pie. Todos buscaban lo mismo: una visa, un papel que les permitiera escapar de Alemania antes de que fuera demasiado tarde. Las leyes británicas eran cruelmente claras: cuotas limitadas, requisitos imposibles de cumplir. 1,000 libras esterlinas para demostrar que podrían mantenerse. Un patrocinador en Inglaterra o Palestina. Documentos perfectos, referencias impecables. Yo sabía lo que iba a pasar cuando llegara su turno. La misma palabra de siempre: rechazado. Mi trabajo era decir que no. Era cumplir las normas, cerrar puertas, seguir órdenes. Pero un día, miré esa fila y comprendí algo. Si yo cumplía la ley, ellos morirían. Y si yo rompía la ley, algunos vivirían. Tomé mi decisión. Empecé a estampar visas ilegales, a aceptar pagos simbólicos de 10 libras mientras decía: tranquilo, el resto aparecerá mágicamente cuando llegue a Palestina. Comencé a inventar cartas de patrocinio, a manipular documentos, a falsificar sellos oficiales. Mentía a mi propio gobierno todos los días. Cada visa que firmaba era un crimen. Cada vida que escapaba era, para los nazis, una traición. Y yo lo sabía. Sabía también que, si me descubrían, me ejecutarían. Porque yo no era solo un oficial de pasaportes. Era el jefe de la estación del MI6 en Berlín. Un espía sin inmunidad diplomática, trabajando en el corazón del Reich. Pero nada de eso me detuvo. Ni las amenazas, ni el miedo, ni la posibilidad real de morir. Elegí algo muy simple: salvar una vida valía más que salvar la mía propia. Yo llevaba años haciendo esto: sellar pasaportes, revisar documentos, aplicar las reglas. Mi escritorio en la Embajada Británica de Berlín era como cualquier otro escritorio de cualquier otra oficina del mundo. Papeles apilados, tinta azul, formularios en alemán e inglés. Nada especial, nada heroico, solo burocracia. Y eso era exactamente lo que se suponía que debía ser. Llegué a Berlín en los primeros años de la década del 20. La ciudad todavía sangraba por la Gran Guerra. Había hambre, desempleo, resentimiento, pero también había vida, cabarets, arte, música. La gente intentaba reconstruir algo de lo que había quedado en ruinas. Y yo observaba, porque esa era mi verdadera misión. No era solo un oficial de pasaportes, era el jefe de estación del MI6 en Berlín, un espía, pero nadie lo sabía. Ni los alemanes, ni la mayoría de los empleados de la embajada, ni siquiera los judíos que hacían fila cada mañana frente a mi ventana. Para ellos, yo era solo el señor Foley, el hombre con gafas redondas que decidía quién podía irse y quién tenía que quedarse. Y a diferencia de otros diplomáticos, yo no tenía inmunidad diplomática. Mi trabajo como oficial de pasaportes era solo una tapadera. Si los alemanes descubrían que era un espía, no había nada que el gobierno británico pudiera hacer por mí. Me ejecutarían, simple. Pero durante años, esa doble vida funcionó. Recogía información, reclutaba agentes, enviaba reportes a Londres sobre el estado político de Alemania. Mientras tanto,
sellaba pasaportes, aprobaba visas, rechazaba solicitudes, todo según las reglas. Observé cómo Berlín cambiaba, cómo el resentimiento crecía, cómo las calles se llenaban de uniformes y banderas rojas con esvásticas negras, cómo algo oscuro comenzaba a despertar en el corazón de Alemania. Y entonces llegó enero de 1933. Hitler tomó el poder. Al principio, el cambio fue gradual, casi imperceptible. Muchos pensaron que sería temporal, que los alemanes entrarían en razón, que el mundo no permitiría que un fanático como ese durara mucho. Pero yo lo vi diferente. Porque mi trabajo era observar, y lo que observé fue algo que helaba la sangre. Vi cómo las leyes cambiaban, cómo de repente los judíos no podían trabajar en ciertos empleos, cómo los niños judíos eran expulsados de las escuelas, cómo las tiendas comenzaban a colgar letreros que decían, «No se admiten judíos». Vi cómo los vecinos dejaban de saludarse, cómo las puertas se cerraban, cómo el miedo se instalaba en las calles como una niebla espesa. Y vi cómo las filas frente a la embajada británica crecían. Al principio eran pocas personas, familias adineradas que querían irse antes de que la situación empeorara. Profesionales, médicos, abogados, gente que tenía los $1000 requeridos, que tenía contactos en Inglaterra o Palestina, que cumplía con todos los requisitos. Pasaron 2 años. 2 años en los que vi cómo las cosas empeoraban lentamente. Las restricciones se multiplicaban, el acoso se intensificaba. Y entonces, en septiembre de 1935, llegaron las leyes de Nuremberg. Y después de eso, las filas se multiplicaron. Porque ya no eran solo los ricos los que querían irse, era todo el mundo. Ancianos, niños, familias enteras con lo poco que les quedaba metido en maletas viejas. Y la mayoría no calificaba. No tenían dinero, no tenían patrocinadores, no tenían documentos en regla. Y las cuotas británicas eran claras, solo cierto número de visas al año. Solo para quienes cumplieran los requisitos, nada de excepciones. Mi trabajo era decir que no. Y eso hacía, una y otra vez. Thump, rechazado. Lo siento, no califica. Lo siento, no hay cuota disponible. Lo siento, necesita un patrocinador en el Reino Unido. Cada noche volvía a casa y me quitaba el traje gris. Me sentaba a cenar con mi esposa Kai, y no hablábamos de eso, porque ¿qué podía decir? Que había rechazado a 20 familias ese día. Que había visto a una anciana llorar frente a mi escritorio porque no tenía los documentos correctos. Kay me conocía. Sabía que algo me estaba carcomiendo por dentro, pero no preguntaba. Solo me tomaba la mano en silencio, y yo seguía sellando pasaportes, hasta esa tarde de invierno, 5 meses después de las leyes de Nuremberg, en febrero de 1936, todo cambió para mí. Afuera caía nieve. La fila frente a la embajada era más larga que nunca. Yo llevaba horas revisando documentos, rechazando solicitudes, cumpliendo con las reglas. Entonces entró una mujer. Tendría 30 y tantos años. Iba acompañada de 2 niños pequeños, un niño y una niña. Los 3 estaban pálidos, delgados. La mujer tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado durante días. Puso los documentos sobre mi escritorio con manos temblorosas. «Por favor», dijo en alemán. «Solo quiero sacar a mis hijos de aquí». Revisé los papeles, incompletos. No tenía los $1000, no tenía patrocinador, no tenía nada más que una dirección en Palestina de un primo lejano que tal vez, solo tal vez, podría ayudarla. Según las reglas, debía rechazarla. Levanté la vista. La mujer me miraba con esa expresión que yo había visto cientos de veces. Desesperación, súplica, la certeza de que yo era su última esperanza. Pero esta vez fue diferente. Esta vez miré a los niños. El niño tendría unos 5 años. La niña, tal vez 7. Me miraban con ojos grandes, oscuros, asustados. Y en ese momento entendí algo que cambiaría todo.
Esos niños no entendían de cuotas, no entendían de requisitos, no entendían de política internacional, solo sabían que tenían miedo. Y yo tenía en mis manos el poder de salvarlos. ¿Cuánto tiempo llevan esperando para esta cita?, le pregunté a la mujer. 3 semanas, susurró. Dormimos en la calle algunas noches para no perder el lugar en la fila. Asentí. Tomé el sello, y por primera vez en mi carrera, hice algo que no estaba permitido. Lo estampé. Thump. Aprobado. La mujer no reaccionó al principio. Se quedó mirando el sello como si no pudiera creer lo que veía. Luego levantó la vista hacia mí, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Gracias», susurró. «Gracias. Gracias». Yo solo asentí. Le devolví los documentos. Y cuando ella salió de mi oficina con sus hijos tomados de la mano, supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Esa noche llegué a casa más tarde que de costumbre. Kay me estaba esperando en la sala. «¿Estás bien?», me preguntó. Me quité las gafas. Me froté los ojos cansados. «Hoy rompí las reglas», le dije. Kay se quedó en silencio un momento. Luego se acercó y puso su mano sobre la mía. «¿Y vas a seguir rompiéndolas?». La miré. Y en sus ojos vi algo que me dio fuerza. No era miedo, no era reproche, era comprensión, apoyo, amor. «Sí», respondí. «Creo que sí». Ella asintió. «Entonces lo haremos juntos», y así comenzó todo. Esa primera visa ilegal fue solo el inicio. Porque una vez que cruzas esa línea, ya no hay vuelta atrás. Una vez que decides que salvar una vida es más importante que seguir las reglas, todo cambia. Al día siguiente volví a mi escritorio. Las filas seguían ahí. Los rostros desesperados seguían mirándome. Pero esta vez, cuando revisaba los documentos, ya no buscaba razones para rechazar. Buscaba razones para aprobar. Y las encontraba. Siempre las encontraba. Un hombre no tenía los $1000, pero tenía una carta de un amigo en Londres. Aprobado. Una familia no tenía patrocinador, pero el padre había servido en la Gran Guerra. Aprobado. Una anciana no tenía nada más que una dirección en Haifa y la esperanza de encontrar a su hermana. Aprobado. Thump, thump, thump. Cada sello que estampaba era un acto de traición. Cada visa que firmaba violaba las leyes británicas. Y yo lo sabía. Pero también sabía esto, que las leyes cambian, que los gobiernos caen, que las reglas son inventos humanos, pero una vida es sagrada. Y si me ejecutaban por eso, que así fuera. Porque había descubierto algo que me aterraba tanto como me liberaba, que yo no era solo un espía. No era solo un burócrata, era un hombre con el poder de decidir quién vivía y quién moría, y había elegido que vivieran. Los meses que siguieron fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, todo seguía igual. Me levantaba cada mañana, me ponía el traje gris, caminaba hasta la embajada, me sentaba detrás de mi escritorio, sellaba pasaportes, revisaba documentos, cumplía con mi trabajo. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. Porque ahora vivía 2 vidas. No solo la del oficial de pasaportes y el espía del MI6. Ahora había una tercera vida. La del hombre que desobedecía a su propio gobierno para salvar a quienes nadie más quería salvar. Y esa vida era la más peligrosa de todas. Mi madre me crió en la fe católica. Cuando era niño, pensé en hacerme sacerdote. Pasaba horas en la iglesia, leyendo las escrituras, tratando de entender qué significaba ser bueno en un mundo lleno de maldad. Nunca tomé los votos. Me hice soldado primero, espía después, pero esas enseñanzas nunca me abandonaron. Y ahora, en Berlín, sentía que finalmente entendía lo que significaban. El bien y el mal no eran conceptos abstractos, no eran ideas teológicas, eran reales, tenían forma. Tenían nombre. El mal se llamaba nazismo. Y yo estaba mirándolo directamente a los ojos. En septiembre de 1935, los nazis aprobaron las leyes de Nuremberg.
Supe de ellas antes que la mayoría, porque mi trabajo era estar informado. Leí los decretos en alemán, línea por línea, mientras sentía cómo algo se retorcía en mi estómago. Los judíos ya no eran ciudadanos alemanes. No podían votar. No podían casarse con alemanes. No podían enarbolar la bandera nacional. De un día para otro, millones de personas fueron despojadas de todo lo que los hacía parte de su propio país. Envié un reporte a Londres. Fui claro, directo. Es cada vez más evidente que el partido no se ha apartado de sus intenciones originales. Su objetivo final sigue siendo la desaparición de los judíos de Alemania o, en su defecto, su relegación a una posición de impotencia e inferioridad. La respuesta de Londres fue política, cautelosa, diplomática. Pero yo ya no podía ser cauteloso, porque cada día veía lo que esas leyes significaban. Vi a profesores expulsados de universidades, vi a médicos que ya no podían ejercer, vi a familias desalojadas de sus casas, vi a niños golpeados en las calles mientras sus vecinos miraban hacia otro lado, y las filas frente a la embajada seguían creciendo. Fue en esos meses cuando conocí a Hubert Pollack y Wilfried Israel, dos hombres judíos que, como yo, habían decidido que no podían quedarse de brazos cruzados. Pollack era un agente sionista. Tenía contactos dentro de la Gestapo. No me pregunten cómo. No me pregunten por qué esos contactos lo ayudaban. Solo sé que Pollack podía hacer cosas que nadie más podía. Podía conseguir documentos. Podía negociar libertades. Podía entrar y salir de edificios del gobierno sin ser arrestado. Wilfried era diferente. Venía de una familia adinerada. Tenía dinero, conexiones internacionales, influencia. Pero sobre todo, tenía algo que yo admiraba profundamente: compasión inquebrantable. Los tres formamos un sistema, una red clandestina que nadie autorizó, que ningún gobierno aprobó, que ninguna organización oficial respaldaba. Funcionaba así. Las personas venían a Wilfried suplicando ayuda. Sus familiares habían sido arrestados, llevados a los primeros campos de concentración, Sachsenhausen, Dachau, lugares de los que nadie volvía igual. Wilfried les daba dinero. Pollack usaba sus contactos en la Gestapo para conseguir los documentos necesarios, y yo emitía las visas que no debía emitir, visas para personas que estaban marcadas como enemigos del Estado, visas que, si alguien las investigaba, me llevarían directamente a una celda de interrogatorio, pero las emitía de todos modos, porque había entendido algo fundamental: que mi verdadero jefe no era el MI6. No era el gobierno británico, era mi conciencia. Y mi conciencia me decía que cada vida que yo salvaba era una victoria contra el mal. Las reglas británicas para las visas eran absurdas. Necesitabas 1000 libras esterlinas para demostrar que podrías mantenerte al llegar a Palestina o Inglaterra. 1000 libras, una fortuna que la mayoría de las familias judías ya no tenían, porque los nazis les habían confiscado todo. Así que comencé a hacer trampa. Un hombre llegaba a mi escritorio con solo 10 libras. Le preguntaba si tenía algún amigo o familiar en Haifa. Casi siempre decía que sí. Entonces yo anotaba en el formulario: el solicitante posee 10 libras actualmente. Las 990 restantes aparecerán mágicamente una vez que desembarque en el puerto. Era ridículo. Era ilegal. Era mi forma de decirle al sistema que sus reglas no importaban cuando se trataba de vidas humanas. Otras veces, cuando la persona no tenía absolutamente nada, yo sugería: tal vez un amigo podría escribirle una carta prometiéndole 1000 libras. La persona entendía, iba a casa, volvía al día siguiente con una carta escrita por ella misma, firmada con un nombre inventado, y yo la aceptaba como válida. Porque si las reglas eran una farsa, yo también podía jugar ese juego. Pero había casos más difíciles, casos donde ni siquiera las visas falsificadas eran suficientes, porque la persona ya estaba en un campo de concentración. Ahí es donde Pollack se volvía indispensable.
Recuerdo la primera vez que liberamos a alguien de Sachsenhausen. Era un hombre de mediana edad, un comerciante que había sido arrestado por actitud sospechosa. Llevaba 3 meses en el campo. Su esposa vino a suplicarme que lo sacara. No puedo emitir una visa para alguien que está preso, le dije. Ella comenzó a llorar. Entonces morirá ahí. Usted sabe que morirá ahí. Esa noche hablé con Pollack. Le expliqué la situación. Él asintió. Dame 2 semanas, dijo. No sé qué hizo. No sé a quién sobornó, a quién amenazó, qué favores cobró. Pero 2 semanas después, el hombre fue liberado. Llegó directamente a mi oficina, todavía con la ropa sucia del campo, todavía con las marcas de lo que había vivido en el rostro. Le di la visa esa misma tarde. Vaya a Palestina, le dije, y olvide que este país alguna vez existió. Él solo asintió. Tomó los documentos con manos temblorosas y salió sin decir palabra. Pero antes de cruzar la puerta, se detuvo, se volteó, y me miró con una expresión que nunca olvidaré. Usted es la mano de Dios en la tierra, susurró. Yo negué con la cabeza. No soy la mano de Dios. Solo soy un hombre haciendo lo que debería hacer cualquier hombre. Pero sus palabras me persiguieron durante días, porque no me sentía como la mano de Dios. Me sentía como un impostor, como alguien que estaba jugando a ser héroe mientras otros morían. Porque por cada persona que salvaba, había 100 que no podía salvar. Por cada visa que emitía, había 1000 solicitudes que tenía que rechazar. Y las noches eran lo peor. Llegaba a casa agotado. Kay me esperaba con la cena preparada. Me preguntaba cómo había estado el día, y yo no sabía qué decir. Cómo le explicaba que había salvado a 5 personas pero había rechazado a 20. Cómo le decía que cada vez que cerraba los ojos veía los rostros de aquellos a quienes no pude ayudar. Una noche, después de varios meses de esto, me quebré. Estaba sentado en la sala, con un vaso de whisky en la mano, mirando la pared. Kay se sentó a mi lado. No puedes salvarlos a todos, me dijo en voz baja. Lo sé, respondí, pero eso no hace que sea más fácil. Ella tomó mi mano. Entonces salva a los que puedas, y deja que eso sea suficiente. Pero no era suficiente. Nunca sería suficiente, porque cada mañana, cuando llegaba a la embajada, las filas seguían ahí, más largas, más desesperadas, más conscientes de que el tiempo se estaba agotando. Y yo sabía algo que ellos todavía no sabían, algo que mis reportes al MI6 revelaban con claridad escalofriante, que esto no era el principio del fin. Esto era solo el principio. Los nazis no se detendrían con leyes discriminatorias, no se conformarían con despojar a los judíos de sus derechos. Tenían un plan más oscuro, más definitivo, y yo estaba viendo cómo ese plan se desarrollaba frente a mis ojos, así que seguí sellando visas. Seguí rompiendo reglas, seguí arriesgando mi vida cada día, porque si no lo hacía yo, ¿quién lo haría? Esa era la pregunta que me mantenía despierto cada noche, y la respuesta era siempre la misma. Nadie, nadie más estaba dispuesto a hacer lo que yo hacía. Nadie más estaba dispuesto a arriesgar tanto. Y eso significaba que no podía detenerme, aunque me matara, aunque me destruyera, aunque me costara todo, tenía que seguir. Porque había entendido algo que mi madre me enseñó cuando era niño, que el silencio frente al mal es complicidad, y yo había decidido no ser cómplice. La noche del 9 de noviembre de 1938, Berlín se convirtió en el infierno. Yo estaba en casa cuando comenzó. Kay y yo habíamos cenado en silencio, como siempre. Ella sabía que algo me carcomía, pero no preguntaba. Nunca preguntaba. Solo esperaba a que yo hablara. Estaba por irme a dormir cuando escuché el primer estallido de vidrio. Me asomé a la ventana. Afuera, en la calle, vi lo que no quería ver. Un grupo de hombres con uniformes de la SA destruyendo el escaparate de una tienda judía.
El dueño, un anciano al que yo había visto cientos de veces, suplicaba que se detuvieran. Nadie se detuvo. «Frank», dijo Kay detrás de mí. «¿Qué está pasando?» No respondí, porque no tenía palabras para lo que estaba viendo. Durante toda la noche Berlín ardió. Lo que vi esa noche, no necesito describirlo en detalle. Sinagogas destruidas, tiendas arrasadas, familias separadas. Todo lo que podía romperse, se rompió. Todo lo que podía ser profanado, lo fue. Lo llamaron Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. Un nombre poético para algo que no tenía nada de poesía, solo violencia, solo odio. Solo la confirmación de que el régimen nazi había cruzado un punto de no retorno. Esa noche no dormí. Me quedé junto a la ventana, viendo cómo mi ciudad adoptiva se desgarraba a sí misma. Y supe que todo había cambiado. Al día siguiente, llegué a la embajada más temprano que nunca. Las filas ya estaban ahí, pero esta vez no eran filas organizadas. Era una multitud. Cientos de personas empujándose, gritando, suplicando. Todos querían lo mismo: salir de Alemania antes de que fuera demasiado tarde. Trabajé durante 18 horas ese día. Sellé visas sin parar. Aprobé solicitudes que ni siquiera revisé completamente, porque sabía que si no lo hacía rápido, esas personas no tendrían una segunda oportunidad. Pero no era suficiente, porque mientras yo sellaba visas, miles de judíos estaban siendo arrestados, llevados a campos de concentración, Sachsenhausen, Dachau, Buchenwald. Y esta vez no era solo por semanas, era indefinido. Fue entonces cuando tomé la decisión más peligrosa de mi vida. Iba a entrar a los campos. Pollack pensó que estaba loco cuando se lo dije. «Frank, no tienes inmunidad diplomática», me recordó. «Si te arrestan dentro de un campo, no hay nada que el gobierno británico pueda hacer por ti. Te ejecutarán como espía». Lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Pero también sabía que si no hacía algo, esas personas morirían. «Consígueme los nombres», le dije. «Los nombres de quienes tienen familia esperándolos afuera. Familia que pueda patrocinarlos para salir del país». Pollack me miró durante un largo momento. Luego asintió. 3 días después, tenía una lista. 20 nombres. 20 hombres que habían sido arrestados durante la Kristallnacht y que ahora estaban en Sachsenhausen. Preparé 20 visas. Las firmé todas. Las sellé todas. Documentos oficiales que afirmaban que esos hombres tenían permiso para viajar a Palestina inmediatamente. Y entonces hice algo que todavía hoy me parece una locura. Me subí a un tren hacia Sachsenhausen. El campo quedaba al norte de Berlín. Cuando llegué, la nieve comenzaba a caer. Los guardias de las SS en la entrada me miraron con desconfianza. «Vengo de la embajada británica», les dije en alemán, mostrando mi identificación. «Tengo documentos oficiales para la liberación de ciertos prisioneros». Los guardias se miraron entre sí. Uno de ellos tomó mi identificación. La revisó. Me miró a mí. Luego miró los documentos que yo llevaba. «Espere aquí», ordenó. Esperé durante lo que parecieron horas. El frío me calaba los huesos. Podía escuchar sonidos desde dentro del campo, órdenes en alemán, voces quebradas. Finalmente, el guardia regresó con un oficial de mayor rango. «¿Qué es esto?», preguntó el oficial, mirando mis documentos. «Visas para Palestina», respondí con la voz más firme que pude. «Estos hombres tienen patrocinadores esperándolos. El gobierno británico requiere su liberación inmediata para procesamiento». Era mentira. El gobierno británico no requería nada. Probablemente ni siquiera sabía que yo estaba ahí. Pero el oficial no podía saberlo. Me miró con esos ojos fríos, calculadores. Supe que estaba evaluando si valía la pena arrestarme. Si valía la pena crear un incidente diplomático. Finalmente, asintió. «Puede esperar en la oficina administrativa. Verificaremos los nombres». Me llevaron a un edificio gris.
Una oficina pequeña, sin ventanas, con una mesa y 2 sillas. Me dejaron solo. Durante 2 horas esperé en ese cuarto, sin saber si iba a salir de ahí como hombre libre o como prisionero. Pero finalmente, la puerta se abrió, y trajeron a los primeros hombres. Cuando vi lo que esos lugares le hacían a las personas, entendí que no había tiempo que perder. Ya no eran los mismos que habían entrado. El sufrimiento se veía en cada gesto, en cada mirada vacía. Pero cuando vieron las visas en mis manos, algo cambió en sus rostros. Esperanza. Firmen aquí, les dije señalando los documentos, y salgan de Alemania lo más rápido posible. Uno por uno firmaron, uno por uno tomaron sus visas. Uno por uno, me miraron como si fuera un ángel caído del cielo. No salvé a los 20 ese día. Solo liberaron a 12. Los otros 8, me dijeron, habían sido trasladados. No pregunté a dónde. No quería saber. Pero salvé a 12. 12 hombres que caminaron fuera de ese campo conmigo. 12 hombres que abrazaron a sus familias esa misma noche. 12 hombres que tomaron trenes hacia otros países y nunca volvieron. Cuando regresé a la embajada esa tarde, mis manos temblaban. No por miedo, por rabia, por impotencia, por la certeza de que lo que había visto dentro de esas alambradas era solo el comienzo. Kay me estaba esperando en casa. ¿Dónde estuviste?, preguntó. En Sachsenhausen, respondí. Ella se quedó paralizada. Frank, lo sé, la interrumpí. Lo sé, fue una locura. Pero tenía que hacerlo. Kay se acercó, puso sus manos en mi rostro y me obligó a mirarla. Si te hubieran arrestado, yo no habría podido sacarte. Lo sé. Si te hubieran ejecutado, habría sido el fin. Lo sé. Ella me miró durante un largo momento. Luego suspiró. ¿Vas a volver? Asentí. Tantas veces como sea necesario. Y lo hice. Durante los meses que siguieron, entré a Sachsenhausen 4 veces más. Cada vez con más visas. Cada vez con más nombres. Cada vez sabiendo que podría ser la última. Pero cada vez salí con hombres libres. Los guardias de las SS comenzaron a reconocerme. Me miraban con una mezcla de desconcierto y desprecio. Sabían que yo era un espía. Sabían que estaba violando todas las reglas. Pero no podían detenerme. Porque técnicamente, yo no estaba haciendo nada ilegal desde su perspectiva. Solo estaba presentando documentos oficiales. Solo estaba cumpliendo con procedimientos burocráticos. Que esos documentos fueran falsos. Que esas visas no estuvieran autorizadas. Que yo estuviera mintiendo descaradamente. Bueno, eso era difícil de probar. Y mientras no pudieran probarlo, no podían arrestarme. Pero yo sabía que era solo cuestión de tiempo. Que eventualmente, alguien en Berlín o en Londres descubriría lo que estaba haciendo. Que las autoridades nazis investigarían más a fondo. Que mi suerte se agotaría. Así que trabajé más rápido. Emití más visas. Liberé a más personas. Porque cada día que pasaba, el régimen se volvía más brutal, más despiadado, más decidido a eliminar a todos los judíos de Alemania. Y yo era uno de los pocos que podía hacer algo al respecto. Una noche, después de volver de Sachsenhausen por 4ª vez, Kay me preguntó algo que nunca olvidaré. ¿Cuánto tiempo más puedes seguir haciendo esto? La miré y le dije la verdad. Hasta que me detengan, o hasta que ya no quede nadie a quien salvar. Ella asintió, porque sabía que esa era la única respuesta posible. Y también sabía que cuando ese día llegara, probablemente sería el fin. Pero hasta entonces, yo seguiría cruzando esas alambradas, seguiría enfrentando a los guardias de las SS, seguiría arriesgando mi vida, porque había entendido algo fundamental dentro de esos campos, que el mal no se detiene solo, que la oscuridad no retrocede por sí misma, que alguien tiene que plantarse frente a ella y decir, no más. Y yo había decidido ser ese alguien, aunque me costara la vida.
La embajada británica se había convertido en algo que nunca debió ser, un santuario. Cada mañana, antes del amanecer, las personas comenzaban a llegar. Familias enteras con maletas, ancianos apoyándose en bastones, madres cargando bebés. Esperaban bajo la lluvia, bajo la nieve, bajo el sol abrasador del verano. Esperaban días enteros. Algunos dormían en la calle para no perder su lugar en la fila. Y todos me buscaban a mí. No sé cómo comenzó. No sé quién fue el primero en decir mi nombre en voz baja, en susurrar que había un hombre en la embajada británica que ayudaba a los judíos. Pero la noticia se extendió como fuego. Vayan con el señor Foley. Él es diferente, él ayuda. Y venían o por cientos, por miles. Mi escritorio se convirtió en el lugar más concurrido de toda la embajada. Trabajaba desde las 7 de la mañana hasta pasada la medianoche. Sellaba visas sin parar. Revisaba documentos que sabía que estaban incompletos y los aprobaba de todos modos. Aceptaba pagos simbólicos, inventaba patrocinadores, falsificaba referencias. Cada visa que emitía era un crimen. Y yo lo sabía, pero también sabía que cada visa era una vida. El problema era que no todos podían esperar el proceso oficial. Algunos casos eran tan urgentes, tan desesperados, que no había tiempo para trámites burocráticos. Ahí es donde mi casa se convirtió en otra cosa. Kai fue quien lo sugirió primero. Estábamos cenando una noche cuando me dijo, hay una familia esperando afuera de la embajada. Llevan 3 días ahí. El padre dice que la Gestapo irá a buscarlos mañana a su casa. La miré. ¿Y? Podríamos traerlos aquí, esta noche, solo hasta que consigas los documentos necesarios. Me quedé en silencio, porque sabía lo que eso significaba. Esconder judíos en nuestra propia casa, en pleno Berlín, era traición al régimen nazi. Si nos descubrían, no solo me ejecutarían a mí, ejecutarían a Kay también. Es demasiado peligroso, le dije. Kay me miró con esos ojos que conocía tan bien, firmes, decididos. ¿Y dejarlos morir no lo es? Esa noche, trajimos a la familia a nuestra casa. Padre, madre, 2 niñas pequeñas. Los escondimos en el cuarto de invitados. Les dimos comida, ropa limpia, una cama donde dormir. Y durante 3 días, vivieron con nosotros mientras yo falsificaba sus documentos. Esa fue la primera familia. No sería la última. Durante los meses que siguieron, nuestra casa se convirtió en un refugio clandestino. Nunca había más de 2 o 3 familias a la vez. No teníamos espacio para más, pero siempre había alguien. Un comerciante cuya tienda había sido quemada. Una viuda cuyo hijo había sido arrestado. Un profesor expulsado de la universidad. Todos esperando que yo consiguiera los documentos necesarios para sacarlos del país. Y yo trabajaba. Dios, cómo trabajaba. Usaba todas mis habilidades como agente del MI6. Falsificaba sellos oficiales, creaba pasaportes desde cero, inventaba historias completas, identidades nuevas, vidas enteras en papel. Tenía contactos en otras embajadas. Amigos que, como yo, habían decidido que salvar vidas era más importante que seguir las reglas. Si no podía conseguir una visa británica, conseguía una francesa. Si no francesa, entonces americana. Si no americana, entonces cualquier país que estuviera dispuesto a aceptarlos, porque el destino no importaba. Lo que importaba era sacarlos de Alemania. Recuerdo a una niña de 16 años. Se llamaba Miriam. Llegó a mi oficina una tarde de primavera con su madre. Querían visas para Palestina. Revisé los documentos, incompletos, sin dinero, sin patrocinador. Según las reglas, debía rechazarlas. Pero cuando miré a Miriam, vi algo en sus ojos. Miedo, sí. Pero también determinación, fuerza, la voluntad de sobrevivir. ¿Tienes familia en Palestina?, le pregunté. Ella negó con la cabeza. Entonces, ¿por qué Palestina? Porque ahí podré ser judía sin que eso signifique morir, respondió. Me quedé en silencio. Luego tomé el sello.
Thump. Aprobado. La madre comenzó a llorar. Miriam solo me miró con esos ojos determinados y asintió. Gracias, dijo. Usted salvó mi vida. Años después, supe que Miriam había sobrevivido, que se había casado en Palestina, que había tenido hijos, que mi sello en ese pasaporte había permitido que toda una familia existiera. Pero en ese momento, yo no pensaba en el futuro. Solo pensaba en el presente, en la siguiente persona en la fila, en el siguiente documento que debía falsificar, en la siguiente vida que debía salvar, porque las personas seguían llegando, y el tiempo se estaba agotando. Para 1939, era evidente que la guerra era inevitable. Los reportes que enviaba a Londres eran cada vez más alarmantes. Hitler se estaba preparando para invadir Polonia. El régimen nazi se volvía más violento, más despiadado, y las leyes contra los judíos se endurecían cada día. Ya no podían tener negocios, ya no podían ir a parques públicos, ya no podían salir de noche. Estaban siendo ahogados lentamente, metódicamente, hasta que no quedara nada de ellos. Y yo sabía lo que vendría después. No necesitaba ser vidente. Solo necesitaba leer entre líneas de los discursos de Hitler, de las órdenes que filtraban mis contactos dentro del gobierno alemán. Los nazis tenían planes cada vez más oscuros, así que trabajé más rápido, más desesperadamente. No llevaba cuenta de cuántas visas emitía, cientos, miles. Solo sabía que cada una era una vida. Y que no era suficiente. Trabajaba hasta el colapso, hasta que mis manos temblaban de tanto sellar documentos, hasta que ya no podía ver bien de tanto revisar papeles bajo la luz tenue de mi escritorio. Kay me traía café, me obligaba a comer. Me recordaba que yo también era humano, que también necesitaba descansar. Pero, ¿cómo podía descansar cuando cada hora que perdía significaba una vida menos salvada? Una noche, llegué a casa pasada la medianoche. Había una familia esperándome. Pollack los había traído. Eran refugiados de Viena. Habían escapado después de que los nazis anexaran Austria. No tienen a dónde ir, me dijo Pollack. La Gestapo los está buscando. Miré a la familia. Padre, madre, 3 niños. El más pequeño tendría apenas 2 años. Dormía en brazos de su madre, ajeno al terror que lo rodeaba. Pueden quedarse aquí, dije, pero solo por esta noche. Mañana tendré que conseguirles documentos. El padre me tomó la mano. No sé cómo agradecerle. No me agradezca, respondí. Solo salgan de este país lo más rápido posible. Esa familia durmió en nuestra sala. Kay les dio mantas, comida caliente, y yo me quedé despierto toda la noche, falsificando sus pasaportes. Al amanecer tenían documentos nuevos, identidades nuevas, visas para Suiza. Los despedí en la puerta, y cuando se fueron, Kay me miró. ¿Cuántas personas hemos escondido ya?, preguntó. No lo sé, respondí. Dejé de contar. Ella asintió. ¿Y cuántas más vendrán? Todas las que podamos salvar. Pero yo sabía que no podría seguir así para siempre, que eventualmente la Gestapo descubriría lo que estábamos haciendo, que eventualmente alguien nos delataría. Y entonces todo terminaría, pero hasta ese momento seguiría abriendo mi puerta, seguiría escondiendo familias, seguiría falsificando documentos. Porque había entendido algo que me había cambiado para siempre. Que mi vida no me pertenecía solo a mí. Que mi casa no era solo mi casa. Que todo lo que yo tenía, mi posición, mis habilidades, mi seguridad, era un regalo que debía usar para otros. Y lo usaba. Cada día, cada noche. Hasta que ya no quedaba nada de mí excepto la determinación de seguir adelante. Pollack me dijo una vez algo que nunca olvidé. Frank, si todos hubieran hecho lo que tú haces, esto no estaría pasando. Pero yo sabía que eso no era cierto. Porque yo no era especial, no era un héroe, no era más valiente que nadie. Solo era un hombre que había decidido hacer lo correcto. Y lo correcto era simple,
salvar vidas, una por una, sin importar el costo. Porque al final, cuando todo terminara, cuando me parara frente a Dios y tuviera que explicar cómo viví mi vida, solo habría una pregunta que importaba. Hiciste todo lo que pudiste, y yo quería poder responder, sí. El telegrama llegó en la mañana del 25 de agosto de 1939. Lo leí 3 veces, como si leerlo más veces pudiera cambiar lo que decía. Evacuación inmediata. Todo personal británico debe abandonar Berlín antes del 1 de septiembre. Orden no negociable. Miré por la ventana de mi oficina. Las filas seguían ahí, más largas que nunca. Cientos de personas esperando que yo les diera la oportunidad de vivir. Y yo tenía que irme. Pollack entró a mi oficina esa tarde, vio mi expresión y supo inmediatamente. ¿Cuándo?, preguntó. Menos de una semana. Él se dejó caer en una silla. Durante un largo momento ninguno de los dos dijo nada. Hay miles ahí afuera, dijo finalmente. Miles que todavía no tienen visas. Lo sé. ¿Y los vas a dejar? La pregunta me atravesó como un cuchillo, porque esa era exactamente la pregunta que me había estado haciendo desde que leí el telegrama. No tengo opción, respondí. Si me quedo, me arrestarán. Y si me arrestan, no podré ayudar a nadie. Pollack asintió, pero vi la decepción en sus ojos. La misma decepción que yo sentía en mi propio pecho. Entonces tenemos menos de una semana, dijo. Trabajemos. Durante los siguientes 6 días, trabajé como nunca antes en mi vida, desde el amanecer hasta pasada la medianoche, sin descanso, sin pausas, sin tiempo para comer o dormir. Sellaba visas a un ritmo frenético. Firmaba documentos sin siquiera leerlos completamente. Aprobaba todo, a todos, sin importar si cumplían los requisitos o no. Porque sabía que esta era mi última oportunidad, que una vez que me fuera, no habría nadie más dispuesto a hacer lo que yo hacía. Mi asistente, Margaret Reed, trabajaba a mi lado. Ella también sabía lo que significaba nuestra partida. Ella también entendía que estábamos contra el reloj, y las personas seguían llegando, cada día, cada hora, suplicando, llorando, besando mis manos, llamándome Salvador. Pero yo no me sentía como un salvador, me sentía como un cobarde, como alguien que estaba huyendo mientras otros morían. La noche antes de partir, Kai y yo cenamos en silencio. Habíamos empacado nuestras pertenencias, habíamos cerrado nuestra casa, habíamos despedido a la última familia que habíamos escondido. ¿Crees que hicimos suficiente?, me preguntó Kay. La miré y le dije la verdad. No. Nunca será suficiente. Ella tomó mi mano. Salvaste a Miley, Frank, miles de personas que están vivas gracias a ti. Pero dejé a miles más atrás. No puedes salvarlos a todos. Lo sé, pero eso no hace que sea más fácil. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, pensando en todos los rostros que había visto durante esos años, en todas las personas que había ayudado, y en todas las que no pude ayudar. En la mañana del 25 de agosto, llegué a la embajada por última vez. Las filas seguían ahí, más desesperadas que nunca, porque todos sabían que los británicos se iban, que esta era la última oportunidad. Trabajé durante 12 horas sin parar, sellé cientos de visas, firmé documentos hasta que mi mano se acalambró. Aprobé todo lo que pude aprobar. Pero no era suficiente. Nunca sería suficiente. A las 6 de la tarde, Margaret entró a mi oficina. Frank, tenemos que irnos. El tren sale en 2 horas. Miré por la ventana. Las filas todavía estaban ahí. Cientos de personas, esperando. Entonces tomé una decisión. Saqué todas las visas en blanco que tenía. Cientos de ellas. Las firmé todas. Las sellé todas. Y se las di a Pollack. Distribúyelas, le dije. A quien sea que puedas. No importa si cumplen los requisitos, solo dáselas. Pollack tomó las visas con manos temblorosas. Frank,
Prométeme que las usarás, lo interrumpí. Prométeme que salvarás a tantos como puedas. Él asintió. Lo prometo. Nos abrazamos, y supe que probablemente nunca lo volvería a ver. Cuando salí de la embajada por última vez, las personas en la fila me rodearon. Me suplicaron que no me fuera, que los ayudara, que los salvara, y yo no pude mirarlos a los ojos. Solo caminé hacia el auto que me esperaba. Subí, y mientras nos alejábamos, miré por la ventana trasera. Las filas seguían ahí, más largas que nunca, y yo los estaba abandonando. En el tren hacia Holanda, Margaret escribió una carta. La leí por encima de su hombro. Fueron un buen grupo y aunque trabajé hasta el agotamiento, disfruté la sensación de ser útil y de confianza. La miré. ¿De verdad sientes eso? Ella asintió. Salvamos a Miles, Frank. Eso es más de lo que la mayoría de las personas hacen en toda una vida. Pero dejamos a miles más atrás. No podíamos salvarlos a todos. Lo sé, pero eso no hace que duela menos. Llegamos a Inglaterra a principios de septiembre. Días después, Hitler invadió Polonia. La guerra comenzó. Y yo me quedé en Londres, leyendo reportes sobre lo que estaba pasando en Alemania, sobre las deportaciones masivas, sobre los guetos, sobre los campos que se expandían por toda Europa. Y supe que todo lo que había hecho no había sido suficiente, porque lo que vendría después sería peor de lo que cualquiera había imaginado. Millones morirían en lo que la historia después llamaría el Holocausto. Pero también supe algo más. Algo que me ayudó a seguir adelante durante los años de guerra que siguieron. Que yo había hecho lo que pude, que había arriesgado todo, que había desobedecido a mi gobierno, había desafiado al régimen nazi, había puesto mi vida en peligro cada día, y que gracias a eso, miles de personas habían escapado, miles de vidas que siguieron adelante, que tuvieron hijos, que construyeron familias, que crearon futuros que de otra manera nunca habrían existido. No era suficiente. Nunca sería suficiente, pero era algo. Y a veces algo es todo lo que podemos dar. Durante la guerra, me asignaron nuevas misiones. Interrogué a Rudolf Hess después de su vuelo a Escocia. Coordiné redes de doble agentes. Ayudé a cazar criminales de guerra nazis después de que todo terminó. Pero nada de eso importaba tanto como lo que había hecho en Berlín, porque en Berlín no había estado luchando por información, no había estado luchando por mi país. Había estado luchando por la humanidad misma. Y aunque no gané esa guerra, porque ¿cómo se puede ganar cuando millones mueren? Al menos no me quedé de brazos cruzados, al menos luché. En 1949 me retiré. Volví a Inglaterra. Me instalé en un pueblo pequeño llamado Stourbridge y viví el resto de mi vida en silencio. Nunca hablé de lo que había hecho. Nunca busqué reconocimiento. Nunca conté mi historia, porque no la consideraba una historia. Solo consideraba que había hecho lo que cualquier persona decente debería hacer frente al mal. Morí en 1958, en paz, en silencio, sin que el mundo supiera quién había sido realmente. Pero antes de morir, Kay me preguntó una última vez, ¿crees que valió la pena? La miré y le sonreí. Cada vida que salvé valió la pena. Cada riesgo que tomé valió la pena. Cada ley que rompí valió la pena. Porque al final, eso es lo único que importa. No cuánto tiempo vivimos, no cuánto poder tenemos, no cuánto reconocimiento recibimos, sino cuántas vidas tocamos, cuántas personas ayudamos, cuánta bondad dejamos en este mundo. Y yo dejé miles de vidas salvadas, miles de personas que vivieron porque yo decidí desobedecer. Eso era suficiente. Eso tenía que ser suficiente. Frank Foley murió en 1958 en un pueblo pequeño de Inglaterra. Sus vecinos lo conocían como un hombre tranquilo que daba paseos por la tarde. Nadie sabía que ese anciano de gafas redondas había salvado a 10.000 judíos del Holocausto.
Durante décadas, su historia permaneció enterrada, hasta que en 1961, durante el juicio de Adolf Eichmann, un sobreviviente habló de él, y otros comenzaron a recordar, a contar, a revelar la verdad. En 1999, Israel lo nombró justo entre las naciones. En 2010, el gobierno británico lo declaró héroe británico del Holocausto. Frank nunca supo nada de eso. Murió creyendo que su historia moriría con él. Pero hoy, en algún lugar del mundo, hay familias que existen porque un hombre de gafas redondas decidió desobedecer, porque eligió la humanidad sobre las reglas, porque demostró que una sola persona puede cambiar el mundo, una vida a la vez. Si estas historias te tocan el corazón, quédate aquí. Siempre hay más voces que merecen ser escuchadas.